Las imágenes que vamos a ver son a través de las redes sociales y nos llegaron de este fin de semana y tienen que ver con el Centro Médico de Occidente en Guadalajara. Nuevamente el tema es la falta de servicio en los elevadores. Las imágenes que vamos a ver, pues se puede ver la gente, tanto los trabajadores como los médicos, enfermeras y obviamente los pacientes sufriendo verdaderas consecuencias de toda esta situación extrema. Otra vez los malditos elevadores. Y conste que estamos hablando de un hospital especial, un hospital que supuestamente tiene o está hecho desde hace muchos años justamente para las dolencias, para las enfermedades, para las situaciones extremas. Y el resultado, pues lo pueden ver. Estamos hablando de por culpa de, en este caso un maldito elevador, pues simple y sencillamente la gente está sufriendo tremendamente. Miren, el tema de la salud va más allá de si sirve o no sirve un elevador, si hay o no hay medicamentos, si estamos o no estamos, etcétera, etcétera. Ya es verdaderamente de un hartazgo, ya estamos hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan, de estar hablando todo el tiempo de este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que hace falta? No tengo la más maldita idea. O sea, no sé qué es lo que hace falta. Hace falta dirección, hace falta mantenimiento, hace falta compromiso, hace falta empatía, hace falta que tengamos tantito humanismo, hace falta algo y no se está cumpliendo. Ya ni siquiera esta maldita, este maldito señalamiento de que somos como Dinamarca y que no sé cuánta jalada inventan, ya eso ya ni siquiera lo tomamos en cuenta, porque no solamente es una mentira, no solamente es una atrocidad, sino simple y sencillamente es la queja de todos los malditos días. La gente recién operada teniendo que bajar las escaleras, la gente haciendo, y conste que esto no es nuevo, esto no es nada más de este fin de semana, lleva años y años y años. A eso hay que añadirle que el sistema de salud está caduco y a pesar de que todos se partieron la M durante la época de la pandemia, pensábamos que gracias a eso iba a solucionar los grandes problemas, ya vemos que no. O sea, ¿qué es lo que hace falta para que pongan en servicio un maldito elevador? ¿Qué es lo que hace falta? O sea, verdaderamente estamos hablando de algo inusitado, algo que tiene que ver como si fuera una nave espacial. O sea, es verdaderamente complicado que los elevadores que alguien construyó, que nos costaron quién sabe cuántos miles o millones, no funcionen. Esa es la parte que quiero que quede claro. No es que se hayan descompuesto, sino que simple y sencillamente no hay nada que componga este tipo de situaciones, porque no es la primera vez, ni va a ser la última. Lo vamos a contar todas las veces que sea necesario hasta que a alguien se le prenda el maldito foco. ¿Quién es el responsable? No, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿De qué sirven las malditas promesas que nos hacen en las campañas si no tenemos lo elemental? Un elevador, un maldito elevador que funcione, que en serio no se dan cuenta de todo lo que eso ocasiona, no se dan cuenta que eso, que a lo mejor puede ser pues un servicio por el que pagamos, porque todos los que tenemos el servicio de seguro social pagamos, paga el patrón, paga el empleado, pagan todo mundo, que no se puede hacer algo ya de una vez por todas. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo con ese tipo de situaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya ni siquiera las comparaciones son un chiste. Esto simple y sencillamente muestra que estamos inmersos en un valemadrismo total. Alex Bo. López Obrador promete elecciones pacíficas, las más pacíficas, y además invita a la gente a ir a votar sin temor. Se ve que López Obrador
pues no está enterado de todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Miren, nada más para dar una pequeña referencia, el lunes 27 de mayo, el equipo de un candidato en Tamaulipas fue atacado. No iba el candidato, afortunadamente, pero de todos modos ahí está el ataque. En otro lugar del país, una candidata tuvo que renunciar porque además de que ya habían matado a su hermano, pues recibió amenazas del crimen organizado. Así que dijo, yo me bajo como quieran, ahí se ven. Y recientemente en Chiapas también hubo un ataque. Y como eso podemos contar muchas historias más. Nada más hay que tomar en cuenta que según los datos oficiales, y yo te doy datos oficiales, más de 500 candidatos tienen seguridad y esa seguridad despliega a miles de elementos de distintas corporaciones de seguridad. Estamos hablando obviamente de una situación verdaderamente extrema, así que esto que dice López Obrador de que se desplegará un operativo para garantizar elecciones pacíficas y que la gente salga a votar sin temor, pues había que preguntarnos de qué estamos hablando. El entorno político se ha polarizado de tal manera que en este contexto pues se tiene el registro de al menos 171 funcionarios gubernamentales asesinados en 2023. También, entre otras cosas, Data Cívica dice que durante el mes de abril se registraron 72 personas que sufrieron alguna agresión o ataque de la delincuencia organizada como resultado de las campañas políticas. Esta misma organización Data Cívica contabilizó 19 asesinatos de candidatos durante los primeros 4 meses de 2024. Según otro informe, el actual proceso electoral es uno de los que más agresiones, asesinatos y amenazas ha tenido en toda la historia. Hay que tomar en cuenta no solamente a los candidatos que son asesinados, sino a sus familiares, lo cual eleva esta violencia política. Según el informe Votar entre balas, el número de homicidios relacionados con la violencia política, tan solo en abril se elevó a 37, al incluir también a colaboradores de campaña, funcionarios y familiares. Desde enero del 2018 hasta diciembre del 2023 se han reportado más de 100 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos. Y así nos la podríamos pasar dando cuentas y cuentas y cuentas de estas cuentas que no son claras. Miren, más allá de estas cifras que son detestables, más allá de lo que estamos viviendo, no se pueden asegurar elecciones pacíficas. El país está inmerso en el crimen organizado. El país está invadido de este tipo de grupos que, así como incidieron en el 2018, por eso López Obrador tuvo 30 millones de votos, van a incidir en estas elecciones. Ojo con esta historia, porque estamos hablando de que la gente tiene la esperanza, algunos, de que al ir a votar las cosas van a cambiar, y no van a cambiar, van a seguir igual, porque la violencia política, la violencia no política, la violencia como la quieras poner, ha sido el gran fracaso de este gobierno. Ojo, porque estamos ante una situación de emergencia que no se ha tomado en cuenta, que no se analiza y que los siguientes gobiernos, como se llamen, de cualquier partido, de cualquier organización y de cualquier forma, no van a poder con todo esto porque no está nada claro. Y lo voy a decir también en otro tono. Si no son los resultados que quiere el actual gobierno, ¿habrá resultados pacíficos? ¿Se aceptarán los resultados? Ya estamos en la última etapa, ya terminan las campañas. Ahora sí va en serio. Y lo tengo que decir también,
este gobierno que tanto se ha quejado de otras jornadas electorales, hablando de fraudes, compra de votos y violencia, ahora a este gobierno le toca por primera vez, me refiero al gobierno de López Obrador para ser claros, le toca por primera vez organizar elecciones para presidente, y no hay ninguna seguridad que esas elecciones vayan a ser tranquilas, pacíficas, que la gente pueda ir a votar como si nada. Así que estamos inmersos en una violencia, no solamente por la violencia hacia los candidatos, precandidatos, familiares y gente de su equipo, sino que en este país la violencia sigue siendo la que manda. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿Una vez, 2 veces, 100 veces, 1000 veces? Lo dijimos y se cumplió el pronóstico. Tanto esperar la maldita lluvia aquí en el área metropolitana de Guadalajara y ahí están los desastres. Árboles caídos, inundaciones, basura, pero lo dijimos. Tuvimos meses y meses y meses y meses de no lluvia, de sequía intensa, de calores intensos. Aguas con las lluvias, van a venir las lluvias, van a venir las lluvias. Pues sí, ya llegaron de una manera esporádica, no se puede hablar de un temporal aún. Y esta es la historia que he repetido prácticamente cada año. Hagan de cuenta que este pulso lo dije el año pasado y antes, y antes, y antes, y antes. ¿Qué significa eso? Significa que los municipios no hacen su trabajo. Así de sencillo. Ya sé que van a culpar a la gente. Ay, no, es que la gente tira mucha basura. Sí, pero para eso está una recolección de basura que no es eficiente. Todos los días en estos telediarios de cualquier hora les presentamos acumulación de basura, alcantarillas tapadas, que no sé qué, 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 y ahí están las consecuencias de todo esto. Conste que también lo advertimos. Lo dijimos en el programa de cambios desde el año pasado. Vamos a tener una sequía intensa, vamos a tener calores intensos y cuando empiece a llover va a ser exactamente igual. Vean lo que estaba pasando en el país. Vean lo que pasó en Nuevo León, vean lo que pasó en Puebla, vean lo que pasó en otros lugares donde las lluvias han sido más intensas de lo normal. Conste que todavía no llegan. Todavía no llegan los famosos huracanes. La temporada de huracanes va a ser más fuerte este año que el año pasado. Cuando lleguen los huracanes nos va a ir peor. No es posible que con una lluvia, que sí, vamos a decir que fue una lluvia, pero tampoco fue la tormenta del siglo. Tampoco fue que el cielo se cayó, simplemente llovió en el área metropolitana de Guadalajara después de meses y meses de estar esperando esta lluvia. Para que se inundara medias calles, o sea, para que se cayeran los árboles, para que se suspendieran los servicios de luz, o sea, hubo apagones mientras estamos regalando electricidad a Belice, hubo apagones. ¿Y ahí qué se hace? ¿Qué se dice? ¿Cuál es la respuesta? ¿Saben cuál es la respuesta? Que no trabajan en los municipios. Sí, estamos en época de campañas y durante todas estas campañas, no, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y no sé qué y no sé cuánto. Ya dejemos de inventar Disneylandias y pónganse a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un trabajo eficiente, para eso se les paga, porque esto no es gratuito, tampoco es que, no, es que es la lluvia del... No, nada, fue una lluvia intensa, vamos a decir, medio fuertita y ya nada más, nada del otro mundo. Conste que lo estoy advirtiendo, bueno, lo estoy advirtiendo desde hace días, pero ya va siendo hora de que se pongan a trabajar. ¿O qué están esperando? Claro, ahorita van a poder esto, y van a quitar acá, y van a hacer acá, y van a hacer acá. O sea, parques y jardines una porquería, lo de los túneles una porquería, los que limpian las calles una porquería, los que limpian los... ¡Todo es una porquería! ¿Cómo es posible que tengamos esto? ¿Cómo es posible que esto sea cada año? ¿Cómo es posible que sea cada inicio de temporales? ¿Cómo es posible que una maldita lluvia
cause tantos estragos. ¿Saben qué? Esto es un reflejo de los pésimos servicios municipales que tenemos en Guadalajara y los pésimos servicios municipales que hay en el país. Así de claro, así de simple. Por eso, a la hora de votar, hay que pensar no en ellos, los candidatos, sino en nosotros. ¿Cuándo demonios nos va a tocar una lluvia sin que se nos caiga un maldito árbol? Verdaderamente impactante cuando vemos estas imágenes de cómo un peatón, lo que aparentemente era un peatón, pues estaba ahí tranquilo esperando que cruzaran los autos en un tope y aprovechó ese tope para cruzarse y dispararle a una persona que iba en una camioneta. Fíjense nada más todo lo que tuvo que pasar. Obviamente estas personas, porque son por lo menos dos, sabían dónde iba a cruzar esta camioneta. Seguramente la han seguido, la han cazado y como si nada, esperando, aquí está un tope, aquí estoy esperando, como si nada, y a final de cuentas toda esta historia. Una historia verdaderamente grotesca, donde te das cuenta que a plena luz, en un día cualquiera, estamos hablando de Tlajomulco, Jalisco, pues puedes hacer esto, puedes dispararle a una persona con toda la impunidad del mundo. Obviamente no hay detenidos, obviamente no sabemos absolutamente nada. Ha habido un silencio sepulcral en esta historia. El conductor de esta camioneta pues avanzó unos cuantos metros, herido, y todavía llegaron y lo remataron, como si nada. Pero yo sí quiero destacar en este sentido, decir, imagínate el peligro en el que estamos todos, porque esto puede ocurrirnos a cualquiera, en cualquier momento. Pues ahora sí que pues te detienes en un tope, en cualquier momento alguien está cruzando la calle, en cualquier momento, y no pasa nada. Este es el verdadero retrato de la violencia que tenemos en este país. Es una violencia tan cotidiana que ya hemos perdido la capacidad de asombro. Es una violencia tan normal que ya hemos perdido la capacidad de indignarnos. Es una violencia de todas formas, hasta con un peatón, que ya hasta simple y sencillamente ya no nos jala, ya no nos llama la atención, ya es algo que pasa y que seguirá pasando. Aquí el problema es que aunque hay cámaras, aunque hay antecedentes, aunque hay una persecución, aunque haya todo lo que quieras y mandes, pueden ocurrir esas cosas en este país. Bajo estas condiciones, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién va a parar todo eso? Porque aquí hay una acción coordinada. Ellos sabían exactamente a qué hora iba a pasar esa persona y lo tenían perfectamente sincronizado. Un segundo antes, un segundo después, quién sabe qué hubiera pasado. Imagínate, nada más esta escena, repetida y repetida y repetida, para que entendamos que todo este tema de la violencia lo tenemos encima de nosotros. Ya no estamos hablando como antes de que en un paraje oscuro, en una sierra remota, a las altas horas de la noche, no, hasta en un maldito tope nos pueden disparar, hasta un peatón nos puede disparar, y detrás de esa historia que hay, un silencio sepulcral. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? ¿A quién fue? Nada. No tenemos ninguna respuesta. Hemos normalizado la violencia. Unos días antes de las elecciones en Estados Unidos, dije en un video que había irregularidades en el caso de Donald Trump, refiriéndome a un caso que se estaba dando a conocer en aquel momento, estamos en 2016, donde se señalaban una serie de pagos que le había hecho una persona con la que había tenido relación, etcétera. Bueno, pues ese video que se hizo viral en aquel instante, en 2016, 8 años después, casi 8 años después, se confirma, porque Donald Trump ha sido declarado guilty, culpable.
Imagínate, primero que nada, esto es histórico. Estamos hablando de algo que nunca había sucedido en la historia de Estados Unidos. Culpable, punto. Ahora, ¿qué va a pasar después? Es una serie de relajos, porque la justicia en Estados Unidos pues está media rara, pero bueno, vamos a tratarlo de entender. Son 34 cargos, número uno. Pero esos 34 cargos no le pueden impedir que pueda ser candidato a la presidencia y no le pueden impedir que sea presidente de Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos también tiene elecciones este año. Ojo con eso. No solamente, sino que pues la cita para la sentencia es el 11 de julio. Bueno, 11 de julio, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que es exactamente unos días antes de la convención republicana para decidir quién va a ser, pues ya oficializar, todo el mundo sabe que va a ser el candidato republicano, pero imagínense ese escenario, el escenario donde un presidente declarado culpable, aunque falta la sentencia, pero ya fue declarado culpable, puede ser presidente de los Estados Unidos, en algo que pues no entiendo, no le veo ni pies ni cabeza, pero esa es bronca de Estados Unidos. Como sea, es un evento histórico. Es un evento histórico por muchas razones, porque hay que recordar la relación que tuvo en su momento, ya como presidente, Donald Trump con el actual presidente de México, en aquel entonces, bueno, en aquel entonces y todavía, López Obrador, a eso me refiero, en aquel entonces Donald Trump, y que de alguna manera todo empezó en julio del 2019 con un jitomatazo, como también lo reporté en su momento, donde hubo una serie de broncas y a final de cuentas, pues acabaron como amiguis tanto López Obrador como Donald Trump en sus diferentes cosas. Hay que recordar que Donald Trump pues vino y fue recibido con bombo y platillo por Peña Nieto cuando apenas estaba en el tema de la candidatura, lo cual fue una aberración histórica de Peña Nieto y desde luego de Donald Trump, que bueno, pues aprovechó ese escenario que se le brindó en México. ¿Qué va a pasar si Donald Trump es presidente? Pues no tengo la más remota idea, pero lo que sí sé es, imagínate que en México pudiéramos llegar a ese nivel de decir culpable, 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 de tantos malditos expresidentes que nos hicieron daño, los que están vivos y que todavía estamos pagando las consecuencias, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia que ellos sí pueden y nosotros no! A esos expresidentes que tanto daño nos hicieron y que estamos pagando las consecuencias, no se les tocó en este país, pese a la promesa de que iba a haber actos por los cuales pudieran llegar a la cárcel. Pero no, aquí no nos atrevemos. En otros países sí se atreven, sí tienen aquello que hace falta para decirle a esos malditos expresidentes que son una bola de zánganos, bola de rateros, pero aquí, nada. Como sea, Trump culpable, lo dije hace 8 años y se cumple la sentencia. Culpable, culpable, culpable. Donald Trump, una de las atrocidades de la historia, ahora sí. A ver qué es lo que va a pasar en Estados Unidos, donde las leyes son muy raras, pero como sea, el encabezado, ahí está. Culpable, Donald Trump. ¡Qué envidia nos da! ¡Ay,